Viva. Bueno, hola, bienvenidos, los invito a ver el programa nuevamente, gracias por estar conectados. Esto es Hambre de Mundo, yo soy Nicole Belizambiotti, soy licenciada en Psicología y en el programa de hoy de lo que vamos a hablar es de duelo. Bueno, la temática de hoy surge en base a un comentario en mi Instagram personal que les cuento que cambié de nombre porque era muy difícil de buscarlo. Entonces puse mi nombre y mi apellido, entonces me pueden buscar como Nicole Belizambiotti en Instagram y ahí hay una historia destacada en donde están todos los episodios del programa. Además, pueden buscarnos como @famatvok, en donde se pueden suscribir al canal en YouTube y comentar en vivo durante están transcurriendo los episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre duelo. Principalmente va a estar destinado a, en inicio, hablar sobre el duelo pospareja, después sobre el duelo en amistades. Quiero hablar también sobre el duelo cuando nosotros cambiamos y cambia nuestra personalidad hacia duelar lo que éramos. Y por último, y si llegamos con el tiempo, quiero hablar también de los duelos cuando hay algo a lo que estamos habituados en nuestra rutina y esto cambia. La idea de hoy en inicio es poder contarles un poco de qué se trata el duelo, de qué hablamos de duelo en base a la psicología, más particularmente desde el psicoanálisis. El duelo en una concepción freudiana va a tener que ver con la reacción ante la pérdida de un objeto amado o de una situación. Estamos diciendo en esto con el duelo a la patria, a un ideal, a algo que nosotros tenemos en nuestra vida constituido de una determinada manera. Si nos planteamos desde la psicología, se dice que nosotros tenemos un primer duelo inicial, que esto es común a todas las personas, en cuanto dejamos de ser el objeto amado de nuestra madre como único objeto. Es decir, cuando nosotros nacemos en una primera instancia, necesitamos de este otro materno que esté con nosotros y que nos ame básicamente para que nosotros podamos subsistir. ¿Cuándo se produce este primer duelo? Cuando la madre básicamente tiene que empezar a seguir con su vida normal y no puede destinar todo su tiempo a el bebé. Entonces, hay un primer duelo que nos atraviesa a todos como personas, que básicamente es decir, no soy yo lo único que existe para mi mamá, también hay un mundo, también mi mamá tiene que ir a trabajar, también mi mamá tiene amigas, también mi mamá está con mi papá o con mis hermanos. Esto a nivel de nuestra psique se inscribe como el primer duelo constitucional de todos como personas, que se produce sobre todo porque hay un primer momento de simbiosis en donde nosotros estamos unidos completamente con nuestra madre. De hecho, no hay distinción entre lo que yo soy y lo que mi mamá es, y por esto es tan fundamental este primer contacto en cuanto a la unión del bebé con la madre. No me quiero poner aburrida con la teoría, obviamente si quieren saber más sobre esto hay un montón de posteos y de investigaciones sobre esto. Pero cuando nosotros hablamos de duelo, básicamente nos paramos desde el lugar de que solo puedo hacer el duelo por aquel que me ha ubicado en el lugar de su falta, dice Lacan. Complejo también. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo mismo que plantea Freud, pero en una concepción mucho más profunda, que tiene que ver cuando nosotros establecemos un vínculo para con un otro o para con una idea con la cual nos sentimos identificados. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en pareja con alguien o construimos un vínculo con alguien, lo que posibilita que nosotros hagamos el duelo justamente tiene que ver con que haya un instante en donde se produce una relación en la cual nosotros, o sea, cada uno como persona, ocupa un lugar en la vida del otro que nosotros interpretamos como un lugar que nos ubica como su objeto de deseo. ¿Por qué dice
en el lugar de la falta a Lacan, porque básicamente lo que le permite al otro amarnos es que nosotros le brindamos algo de lo que la otra persona cree que le falta. Esto no es que lo completamos, sino básicamente que lo que nosotros nos permite desear es justamente este espacio vacío que la otra persona siente que un otro le da. No sé si me explico con esto, pero básicamente lo que nosotros hacemos al vincularnos con alguien es elegirlo porque hay algo que ese otro tiene que a nosotros nos implica un aprendizaje. Si nosotros nos ubicamos en primera instancia en lo que tiene que ver con el duelo en una pareja, o básicamente cuando se rompe el vínculo con una pareja, se puede hablar de diferentes etapas, pero la primera etapa tiene que ver con aceptar la realidad, o sea, aceptar que hay un otro que no quiere estar con nosotros o que nosotros no queremos estar con el otro y que el otro lo tenga que asumir. En esto podemos ubicar dos posiciones muy diferentes en la que una persona siente amor por alguien y ese amor de alguna manera se fumina o pierde la intensidad que tenía, o puede subsistir el cariño por el otro, pero se pierde el deseo sexual. Que en esto, básicamente lo que yo siempre hablo en terapia y que también lo consigo conmigo misma, es que lo único que hace que una persona establezca una relación de pareja, un vínculo de pareja, un vínculo sexoafectivo con alguien, a diferencia de una amistad, tiene que ver con el lazo sexual. Y por ende, si en una pareja el deseo sexual empieza a perderse, se termina transformando en un vínculo de amistad. Entonces, muchas veces las relaciones de pareja terminan porque hay una de las dos partes en que este deseo empieza a perder fuerza y esto condiciona muchísimo a la pareja. Entonces, ¿qué dos posiciones hay básicamente en el que deja y en el que es dejado? O en el que elige terminar el vínculo y en el que tiene que aceptar esa decisión por parte del otro. Esto ubica a las personas en dos lugares muy disímiles en cuanto a poder atravesar el duelo, porque hay una persona de las dos que claramente está identificando que hay una modificación en su forma de sentir frente al otro, y hay un otro que tiene que tener este lugar de poder asimilar que hay una persona que básicamente les está diciendo que no quieren seguir construyendo el mismo vínculo, por lo menos no como lo estaban planteando hasta ese momento. ¿Cuál es la diferencia fundamental en esto? Es que la persona que es dejada, comillas, es decir, aquella persona que tiene que asimilar el cambio en el vínculo, básicamente lo primero que siente es una herida a su propio ego, una herida a por qué esta persona deja de elegirme, por qué esta persona deja de querer estar conmigo, por qué esta persona modifica su deseo hacia mí, qué es lo que lo causó. Entonces, hay un primer momento que es muy doloroso en poder atravesar esta decisión de un otro frente a, básicamente, es este choque de realidad que mal o bien tenemos que poder asimilarlo. ¿Por qué digo mal o bien? Porque si nosotros nos resistimos a respetar la decisión del otro, a respetar lo que el otro quiere, básicamente también nos estamos resistiendo a poder hacer el proceso de duelo, y esto es muy doloroso porque en cuanto no aceptamos lo que el otro quiere, nos ubicamos en una posición de no poder empezar a transitar el duelo. ¿Que duele? Sí, por algo su nombre, pero que es muy necesario de poder empezar a asimilarlo como parte de nuestra realidad para que nosotros podamos empezar un proceso de ir soltando el ideal que teníamos con esa persona o los proyectos que teníamos con esa persona, y a partir de ahí poder empezar a construir sentido de vida. En esto les quiero mostrar un posteo que hice en mi Instagram hace 2 años que justamente habla de esto, y que ahora les voy a mostrar las siguientes imágenes. Que dice: no existe un tiempo no es la primera, esa, perdonen. Vuelvo, no importa. El posteo lo pueden ubicar en mi Instagram, igual no me quiero centrar en esto, pero que básicamente lo que nosotros necesitamos poder simbolizar en el duelo tiene que ver con
todo el sentido que nosotros ubicábamos en el vínculo, en lo que esa persona significaba para nosotros, y sobre todo con poder asimilar el lugar que nosotros ocupábamos en la vida del otro. Básicamente, el principal sentido del duelo es poder asimilar el lugar que ocupábamos en el otro. Ahí sí empieza el posteo. Dice, el duelo, coincidencia y discrepancia, encuentro y disidencia, tiempo y destiempo. ¿Qué implica dejar ir? Se cree que el duelo implica una muerte, pero no necesariamente esto es cierto. El duelo implica la pérdida de una persona o de un ideal, de una ideología o identidad con alguien o algo. Es decir, el duelo es muy amplio. Ahora sigue, dice, la complejidad del duelo se encuentra en la asimilación de lo que significaba lo que perdimos y el desafío de volverlo propio, permitirnos atravesar temporalmente el desencuentro para poco a poco ir llenándolo de sentido. Y termina diciendo, no existe un tiempo determinado para esto, es singular de cada uno, no hay tiempo estipulado para alojar simbólicamente el desencuentro. A ver, a lo que voy con esto es justamente que poder atravesar el proceso de duelo implica básicamente poder llenar de sentido a lo que la relación significó para uno, poder duelar el lugar que ocupábamos para el otro como una persona muy significativa en su vida, de la cual éramos objeto de amor y que en algún momento, por alguna situación determinada, eso empieza a cambiar. Si nos ubicamos de la parte de la persona que tiene que asimilar que hay algo que cambió en el vínculo y que por ende tiene que asimilar que una persona elige no estar más con uno, el primer paso es aceptarlo. Y el segundo paso del duelo tiene que ver con el enojo. Y esto aparece sí o sí frente a un duelo y la realidad es que sí, porque muchas veces aparece este rechazo a aceptar que no tiene que ver con una cuestión propia, excepto que estemos hablando de que sucedió un acto determinado en el cual rompimos el pacto de lealtad o de fidelidad para con el otro. Sobre todo fidelidad me refiero a palabras explícitas que estén puestas en el pacto determinado que haya en el vínculo, es decir, que de alguna manera fallemos a lo que nosotros habíamos prometido construir o a lo que nosotros habíamos construido como un código de respeto entre dos personas. Esto puede ser muy amplio, depende de cada pareja, pero si nosotros no nos basamos en que haya sucedido esto, sino que haya un momento en donde el deseo cambie, básicamente aparece el enojo frente al no entendimiento de la decisión del otro y frente a no poder terminar de entender cuál es el sentido. ¿Cuándo es difícil salir del enojo? Cuando no logramos encontrar respuestas frente a por qué a la otra persona le pasó eso, o cuando una de las partes se niega a poder tener una conversación sincera y transparente sobre qué es lo que llevó a que el deseo de alguna manera se vaya evaporando o difuminando. Porque la realidad es que por mucho de que nos duela que la otra persona deje de vernos con ojos de amor, pongámoslo en esos términos, lo fundamental acá tiene que ver con entender cuál es el sentido para el otro, por mucho que pueda llegar a doler, pero esto nos permite que nosotros vayamos de a poquito construyendo la simbolización de por qué para el otro dejó de cobrar sentido la relación. Si esa respuesta no está, no es que es imposible atravesar el duelo, pero es más difícil porque el entenderlo de manera simbólica para nosotros. Cuando me refiero a simbólico, me refiero a que nosotros podamos construir un sentido según nuestra lógica sobre qué es lo que cambió en el deseo de la otra persona. Y esto, si no hay una respuesta, si no se pone en palabras por una de las partes, sobre todo con la que deja de sentir esta reciprocidad en el amor, cuesta porque lleva tiempo poder tomar perspectiva y poder ver el vínculo como dos personas sintientes que justamente son dos personas y que por ende son distintas y van a tener concepciones y forma de sentir distinto. Entonces, me parece a mí que este lugar de poder simbolizar por qué cambia el deseo en el otro termina pasando por
un repensarse a uno mismo sobre qué es lo que estaba poniendo en ese vínculo, sobre cómo nos estábamos vinculando, sobre cuánto veíamos al otro, cuánto en ese vínculo estaba puesto sobre quién nosotros éramos y cómo nosotros nos mostrábamos, o cuánto dependíamos emocionalmente de la otra persona. La dependencia emocional hoy tiene un tinte muy de relación tóxica, pero la realidad es que en todo vínculo en el cual nosotros querramos a un otro, va a haber una dependencia emocional. ¿Cómo hacer que esta dependencia emocional no sea tóxica? Básicamente, no depositando únicamente nuestro bienestar en solo una persona. Y esto no quiere decir que esto sea únicamente con las parejas. Si nosotros depositamos únicamente nuestro bienestar en mi mamá, si deposito únicamente mi bienestar en una amiga, si lo deposito únicamente en una persona particular o en mi trabajo, ¿qué pasa? Cuando hay algo que se modifica ahí, lo que cae no tiene que ver con el otro o con la pérdida de la otra persona. En realidad, en lo que se moviliza en el fondo con el duelo, tiene que ver con lo que a nosotros nos daba esa otra persona. Entonces, claramente la parte más doliente del duelo es cuando el otro nos deja de elegir como persona que quiere que lo acompañe en su vida. Pero la realidad es que también es muy doloroso para una persona que dentro de una relación empieza a notar que su sentir empieza a cambiar y que dentro del cariño que se le puede tener a un otro, lo más difícil es poder comunicar qué es lo que estamos sintiendo, sobre todo porque implica asumir que en el otro vamos a provocar un dolor, que este dolor es necesario que el otro lo sienta para que pueda ir asimilando la realidad. Y en esto me voy a abrir algunas preguntitas que me surgieron en el box de preguntas sobre esto, que las hice creo que el lunes en el Instagram con la finalidad de poder esbozar algunas dudas que surjan con respecto al tema. Ahí vamos con eso. Dice: ¿hay diferencias entre un duelo por separación y uno por muerte? La diferencia tácita básicamente está en que el duelo por una muerte básicamente no tiene que ver con la intención de una persona en que haya una ausencia, y que el duelo por la separación sí tiene que ver con la decisión de una persona en básicamente no quererse seguir estando en un vínculo. Ahora, a nivel psicológico y emocional, no necesariamente hay una diferencia entre un duelo por separación y uno por muerte, porque básicamente el duelo por una separación con alguien o el duelo porque un vínculo se modifique tiene que ver con la inscripción simbólica de la muerte del otro, de la muerte simbólica sobre todo, porque no es que el otro deja de existir, pero sí deja de existir en cuanto a cómo funcionaba nuestro vínculo. Entonces, a nivel tácito, o sea, a nivel hechos, sí hay una diferencia, porque claramente en el duelo por una muerte lo que más duele tiene que ver con que esa persona, queramos o no, no la vamos a volver a ver, no vamos a poder volver a tener una comunicación, una conversación, poder charlar sobre las cosas que sintamos, y que en una separación sí puede estar, pero a nivel del proceso del duelo no hay diferencia. En ambos tiene que ver con poder asimilar esa pérdida. Dice: ¿cuándo se vuelve patológico un duelo? La realidad es que en esto hay muchos escritos, sobre todo Freud los diferencia entre duelo y melancolía. El duelo se transforma en patológico en cuanto no haya una asimilación de la pérdida del otro, sea por una muerte o sea por una separación o sea por una modificación del vínculo. Voy a lo mismo, siempre va a tener que ver con la reacción ante la pérdida de algo. Entonces, va a ir de la mano con la pérdida de algo que fue significativo para nosotros. ¿Cuándo se vuelve patológico? Básicamente cuando no podemos pasar esta primera etapa que tiene que ver con asimilar la realidad y quedamos con una nota de nostalgia que tiñe toda nuestra vida con respecto a poder recuperar esto perdido. ¿Esto puede suceder en una relación de pareja? Sí, puede suceder en una relación de pareja, sobre todo cuando no podamos transitar la inscripción de que el otro va a dejar de estar en nuestra vida, y que en esto se empiecen a formar muchas ideas sobre recuperar el vínculo, sobre tratar de entender cuál es el sentido, sobre tratar de hablar con otra persona para constituirlo. Puede pasar también de que haya un duelo patológico en cuanto la persona empieza a buscar esa persona en otras personas. Inclusive puede pasar
que en un duelo patológico empiece la persona a tener hasta alucinaciones visuales o auditivas con respecto a el objeto perdido o la persona perdida. En esto Freud da un tiempo estipulado que en realidad no tiene que ver con que pasado este tiempo la persona lo vuelva patológico, pero sí tiene que ver con justamente la aceptación a la pérdida. El duelo se vuelve patológico en cuanto no se acepte que hay algo en nuestra vida que se perdió y que por ende debemos significar la pérdida y poder transitar el duelo. El tiempo estipulado por Freud, o por lo menos lo que él plantea en sus escritos, tiene que ver con 3 meses. Estamos hablando de 3 meses en cuanto la persona empieza a procesar esa pérdida. Es decir, puede pasar que frente a una separación, el duelo no se haga instantáneamente porque la persona, como se dice ahora en dicho cotidiano, empieza a fingir demencia. Es decir, bueno, no pongo mi atención acá y ¿qué hago? Bueno, salgo de peña, salgo de fiesta, me voy de viaje, estoy continuamente ocupado, entonces no doy espacio a poder conectar con ese dolor necesario y sano de poder procesar que hay algo en nuestra vida que se está modificando. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando uno, sintiendo el dolor, no puede salir de ahí. Entonces empieza toda una construcción, sobre todo en el pensamiento de la persona que lo está sintiendo, de no poder salir adelante. Empieza una sensación de sentirse estancado. Puede estar asociado a un sentimiento de depresión muy profunda. Puede llegar a necesitarse una intervención psiquiátrica, sí, en el punto en donde la persona no pueda simbolizar el dolor de la pérdida. Ahora sí podemos ir a otra pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo para alguien que atraviesa un duelo? Yo creo que esta pregunta es muy amplia, pero la pensé cuando la leí y yo creo que el mejor consejo para alguien que atraviesa un duelo es que se deje sentir lo que sienta, es decir, si siente dolor, si siente angustia, si siente frustración, si siente enojo. ¿Cómo puedo sentir enojo por una persona que falleció? Sí, te puedes enojar porque no se cuidó, porque no tuvo los recaudos necesarios, porque la otra persona no lo logró comunicar a tiempo, porque hubiese podido hacerse algo diferente o básicamente hoy me parece algo muy nocivo el que no se respeten los tiempos de cuando algo nos duele. Es decir, está muy instaurada esta frase de me peleé con mi novia o me peleé con mi novio y bueno, pero sigamos adelante, la vida sigue, vamos a llenarnos de cosas lindas, de flores, colores y mucho barullo externo que lo que hace es básicamente distraernos, no tiene que ver con que nosotros atravesemos el duelo. Entonces, en esto, si me preguntan a mí cuál es la mejor manera de atravesar un duelo, tiene que ver básicamente con que se dejen sentir y que en base a esto se puedan ir abriendo puertas hacia dónde esos sentimientos lo van llevando, hacia qué recuerdos esos lo van llevando, hacia qué cosas con uno mismo se van removiendo y que en base a eso se puedan ir elaborando entendimientos, se pueda ir elaborando asimilación de los hechos, se puede ir tomando perspectiva con el tiempo sobre por qué sucedió lo que sucedió. Vamos a otra si querés. ¿Cuánto tiempo es considerado sano que dure un duelo? En esto, si nos basamos en Freud, son 3 meses. Y vuelvo a repetir lo mismo. Siempre y cuando la persona, en el momento que sucede una pérdida, se plantee y se permita vivir el duelo. Si no, puede durar, por ejemplo, alguien que se pelea con la pareja y finge demencia, no está viviendo el duelo. Entonces puede pasar que hace 1 año que se peleó con la pareja, pero recién en el momento que conectó con el dolor, digamos que empieza a correr el tiempo del duelo. No quiere decir que yo me peleo, estoy soltera y entonces ahí empiezo a vivir el duelo. No, en realidad es cuando uno puede darse el lugar de elaborarlo dentro de uno mismo y de esa manera empezar a atravesar el proceso de lo que significa haber perdido a esa persona en nuestra vida, pero sobre todo de lo que significa haber perdido el lugar que ocupábamos para el otro. Y esto me parece súper fundamental, porque lo que más duele es dejar de sentirnos amados por alguien que nosotros amábamos.
Entonces, vuelvo a lo mismo, pero porque me parece fundamental hablarlo en este tema. Lo que duelamos es el sentirnos amados por el otro. Y por ende, lo que tenemos que buscar restituir tiene que ver con esto, con poder de alguna manera incorporar y volver propio, inscribirlo dentro nuestro, de que ese amor no necesariamente tiene que venir de una afuera y que si esa persona estuvo en nuestra vida, también deja una huella que es re importante de poder hacerla propia y de poderla volver parte de cómo nosotros mismos nos amamos o de cómo nosotros mismos nos hablamos o de cómo nosotros mismos nos empujamos hacia adelante, siempre y cuando estemos pensando en personas que sumaban en nuestra vida y que apostaban a que nosotros estemos mejor, ¿no? Cuando empezar a preocuparnos básicamente es cuando, atravesando este duelo, quedamos en esta etapa dolorosa y de angustia o de enojo por un tiempo más prolongado, porque ahí sí lo que les recomiendo es que puedan buscar ayuda tanto psicológica como también especializada por un psiquiatra, que en esto me es clave decirles, porque creo que nunca se los había comunicado antes, de que existen muchos tipos de médicos psiquiatras y que en mi experiencia personal, o por lo menos en lo que yo trabajo con mi equipo interdisciplinario, tiene que ver con el lugar del médico psiquiatra en un lugar muy de par y muy cercano al rol del psicólogo en cuanto la escucha. Que no es solamente decir, bueno, hacete este estudio, hace esto, bla, 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 no. Es también entender el contexto, el lugar y por lo que está atravesando la persona. Entonces, en un contexto de duelo no es lo mismo que frente a un padecimiento de una enfermedad mental, sino que estamos hablando justamente de esto, de un proceso de duelo que nos está costando un montón poder tener herramientas para salir de este dolor o de este enojo y que eso se vuelva un continuo en nuestra vida. No sé si hay otra pregunta. Si hay diferencia entre duelos masculinos y duelos femeninos. La realidad es que no necesariamente hay una diferencia, porque en esto se basa básicamente en la emocionalidad que tiene uno frente a la pérdida. Sí, en base a la observación, es más frecuente que el masculino o el rol de lo masculino tienda a postergar el aceptar la pérdida en el momento siguiente a la separación y que la mujer, por el contrario, tienda a sufrirlo más en el momento que se sucede esta separación en la relación, pero que no necesariamente es así. O sea, hay mujeres que lo vivencian desde en un primer momento fingir demencia y después proponerse sentirlo, o hombres que lo sienten muchísimo más en el momento exacto en el que está pasando. No es una regla general de que siempre es distinto en los tiempos. Y no sé si hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? No. Listo. Ahí quedamos en esto con nociones generales. Y voy a aprovechar acá para hacer el cambio y poder irnos hacia los duelos de las relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque, como bien les decía en el principio, lo que diferencia sustancialmente a el vínculo en una relación de pareja a nuestras amistades básicamente tiene que ver con el deseo sexual. Si ese deseo sexual en algún momento deja de estar, estamos hablando de una amistad. En las amistades, la realidad es que los duelos suelen ser muy dolorosos, sobre todo porque no se suele hablar de que las amistades tienen un tiempo de conexión o de encontrarse con un otro que es limitado en el tiempo. Y esto me parece fundamental tenerlo en cuenta frente al valor que le damos al encuentro con un otro, no solo de poner de prioridad el vínculo de pareja, porque ahí estamos hablando que justamente estamos centrando la prioridad en construir un vínculo sexoafectivo, pero en los vínculos de amistad la realidad es que si son vínculos elegidos, estamos construyendo vínculos como una segunda familia. Es más, en personas en donde los vínculos con su familia no son buenos, el grupo de amistad es su familia, es su seno. Entonces la pérdida frente a esto es muy dolorosa, porque básicamente representa lo mismo que la pérdida de un familiar, de una abuela, de un abuelo, de una madre, de un padre, en cuanto nuestro círculo de amigos pueda funcionar como un círculo de referencia o un círculo en el cual nosotros nos sentimos contenidos. Entonces,
me parece que es fundamental, que es algo que se habla poco y que también tiene que ver con amistades que pueden perdurar en el tiempo y que sobre todo resisten al cambio de nuestra personalidad. Porque hay una frase de un filósofo que me encanta que dice que lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces, si nosotros pensamos que nuestra personalidad va a ser un continuo cambio, tenemos que pensar también en que nuestras amistades o nuestros vínculos más cercanos tienen que poder adaptarse a nuestros cambios y aceptarlos. Por lo cual es muy frecuente que uno sienta un desencuentro con vínculos en amistades si no hay un entendimiento de los cambios en nuestra personalidad. Entonces, si nosotros tenemos amistades que vienen atravesando el crecimiento de nuestra vida, por decir, tenemos amigos del jardín o tenemos amigos de la primaria, de la secundaria, no va a ser lo mismo nuestra personalidad actual de lo que era en esos momentos de nuestra vida. Y por ende, también tenemos que ser conscientes de lo valioso y lo difícil que es seguir construyendo esas amistades a lo largo del tiempo, porque sobre todo tiene que ver con poder aceptar al otro tal cual es y no querer cambiarlo, porque esto me parece algo fundamental en poder sostener amistades a lo largo del tiempo y que también me parece fundamental en los vínculos de familia y también me parece fundamental en los vínculos de pareja. O sea, el otro es un otro y va a tener sus características propias que lo hacen ser quien es. Y si nosotros en esto buscamos continuamente cambiarlo o que esa persona siga siendo estáticamente igual a lo largo del tiempo, la realidad es que vamos a perder muchos vínculos a lo largo de nuestra vida. Es más, es sano que eso pase porque van a producirse esos desencuentros cuando nosotros dejemos de encontrarnos o por lo menos de sentirnos identificados o entendidos para con el otro. ¿Duelen estos cambios, estas pérdidas? Sí, duelen. ¿Es necesario duelarlos? Sí, es necesario duelarlos. Como todo cambio y como toda transformación en nuestra vida. Ahora, volvemos al mismo punto de la dependencia emocional. ¿Cómo son cada uno de esos vínculos de amistad? Es muy particular, muy singular y muy único de cada vínculo de amistad. Porque aunque sea la relación para con un grupo, la relación que establecemos uno a uno con cada uno de nuestros amigos va a ser diferente porque el punto de conexión va a ser diferente. Entonces, en esto me parece importante que puedan, si les pasó esto, si se sintieron interpelados por esto y que de hecho me han llegado relatos de personas que lo sufrieron mucho a la pérdida de amigos, que en esto también puedan preguntarse qué les daban esos vínculos, qué le daba X persona en particular que era su amiga o su amigo, y que en esto puedan preguntarse también ¿cuál fue el motivo que generó la ruptura o la distancia para con esta persona? Porque realmente creo que un punto fundamental en el proceso y el trabajo del duelo tiene que ver con entender qué es lo que perdimos y que sobre esto podamos construir un sentido sobre por qué se produce la pérdida. Porque esto lo que nos hace es liberarnos de sentir que hay algo mal en nosotros o que hay algo malo en nuestra manera de vincularnos o que hay algo que el otro hizo con una intención negativa hacia uno. Esto nos corre de ponernos en el lugar de me hizo o me dijo o yo hice o yo dije, sino también a entender que la esencia de los vínculos se va a dar en base a que dos personas distintas se elijan y elijan ponerse en el lugar de tratar de entender y de ser empático para con el pensamiento del otro. Que en cuanto eso no ocurra o en cuanto una de las dos partes de la relación tenga que perder su esencia para adaptarse a lo que el otro quiere, en realidad no está siendo un vínculo sano. Entonces es parte de la vida, del crecimiento, de aprender, de también uno permitirse el cambio y la transformación constante, el hecho de decir, bueno, puedo desencontrarme con personas. ¿Esto quiere decir que las perdemos para siempre? Y no lo sé, depende de cuál sea el motivo que generó la distancia. También puede ser que una amistad que uno se desencuentra en un momento de la vida, en otro momento de la vida se vuelvan a encontrar, porque tiene que ver con los procesos personales de cada uno. Ahora,
realmente creo que la forma sana de poder salir de un duelo tiene que ver con el aprendizaje que cada vínculo nos dejó. Y que en esto me llegó hoy un audio que me pareció muy significativo sobre lo que duele en el periodo de duelo, el accionar de la otra persona. O sea, una persona que para nosotros fue importante, sentir o interpretar que cuando el vínculo no es igual, la persona hace algo que sabía que nos iba a lastimar y lo hace igual. Y que en esto yo creo que no hay muestra de amor más grande que cuando uno termina un vínculo con alguien, poder sostener este lugar de igualmente te cuido y te respeto, porque esto tiene que ver con cómo somos nosotros como personas, y si frente a haber perdido un vínculo nosotros igualmente elegimos cuidar la intimidad de lo que el otro compartió con uno, porque tanto en un vínculo de pareja y creo que más aún en un vínculo de amistad, uno muestra mucho de lo que uno es y de la intimidad y de lo que uno piensa y de lo que uno siente. Entonces, para mí lo más fundamental, o por lo menos lo más difícil de poder atravesar, es poder decir, bueno, pierdo esto, pero igualmente elijo cuidarlo en el recuerdo, elijo cuidarlo en lo que la otra persona significó para mí y lo quiero sostener así. Porque esto tiene que ver con cómo realmente nosotros somos y actuamos como personas, somos y actuamos frente a lo que nos parece o lo que no nos parece. Porque siempre nuestro accionar va a tener que ver con lo que nosotros somos. No me quiero extender mucho más en esto, pero sí invitarlos realmente a poder pensar tanto en un vínculo de pareja como en un vínculo de amistad, qué es lo que ese otro nos daba, qué es lo que ese otro nos hacía sentir que nos hacía bien y qué es lo que ese otro nos mostró y nos enseñó para poder tomarlo como aprendizaje de vida y volverlo propio, porque es esto lo que nos saca del rencor, del enojo, de la frustración o del sentirnos tristes. Y esto me da pie para ir por el tercer tema sobre duelo, por lo menos por el tercer tema que a mí me interesaba charlar hoy, que tiene que ver con el duelo hacia uno mismo. Que esto apareció en una pregunta que justamente, palabras más, palabras menos, preguntaba si, ahí está, ¿se puede duelar a la versión de una misma? Lo digo, lo que uno era en un determinado momento de la vida. Y la realidad es que sí. Como recién les decía, lo único constante en esta vida, por lo menos en mi manera de percibirla, es el cambio. Entonces, ¿nosotros vamos a ser estáticos a lo largo de nuestra vida? No. Nos van a suceder un montón de situaciones que nos van a llevar a que nosotros tomemos aprendizajes, en el mejor de los casos, o resistamos y volvamos a repetir, pero en algún momento nosotros vamos a cambiar, nuestra personalidad va a cambiar, y que de hecho en cada ciclo de nuestra vida esto va a producir un movimiento y va a producir una emocionalidad nueva. De hecho, les cuento algo muy curioso. Fui a ver Intensamente con mi abuela. Me fui de tema, pero les quiero contar porque es significativo. Fui a ver Intensamente con mi abuela y me resultó muy significativo que al salir de la película, ella me dice, ¿vos sabés que en Intensamente se centran en el cambio de la niñez a la adolescencia? Pero yo creo que ese cambio que le produce a la protagonista en la película sucede en cada etapa de la vida, es decir, en la transición de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la tercera edad, a la vejez. O sea, en cada cambio se simbolizan un montón de funciones y un montón de expectativas sobre nuestra energía, sobre lo que hacemos, sobre lo que socialmente se construye, sobre lo que nosotros deseamos hacer, también sobre el sentir, sobre los vínculos, sobre el rol laboral, sobre un montón de situaciones, van mutando. No es lo mismo lo que nuestra versión de nosotros mismos cuando éramos niños, que la versión de nosotros mismos cuando éramos adolescentes, que la versión de nosotros mismos como adultos jóvenes. Inclusive les digo que la versión de uno como adulto
habiendo atravesado más tiempo de vida. Es decir, no es lo mismo yo que tengo 27 años que mi mamá que tiene 47. No va a ser lo mismo, porque obviamente el tiempo de vida, las enseñanzas, la experiencia de vida va a ser distinta. Entonces, va a haber un cambio. Imagínense de el yo niño a el yo adulto mayor. O sea, hay un traspaso y un aprendizaje, un montón de vivencias, de personas, de trabajos, de roles, de sistemas y dinámicas, de vínculos que fueron mutando, porque claramente cada persona que se aparece en nuestra vida, dure el tiempo que dure en nuestra vida, va a producir un surco, va a producir una huella, va a producir algo que nos motive y que nos haga por lo menos repensar las cosas desde otro punto de vista porque estamos escuchando un otro. Entonces, ¿sucede el duelo con uno mismo? Sí, recontra. Y de hecho es re necesario permitirnos asimilar los aprendizajes de cada etapa de nuestra vida, porque esto también nos posibilita que nosotros tengamos una identidad que no tenga hechos aislados que nos pasaron, que no tengamos una historia en nuestra niñez que quede perdida en el olvido y que nosotros de adultos no podamos unir ciertas cualidades o características de nuestra persona que estén unidas a esas cosas que nos pasaron. De hecho, yo creo que vincularmente también nos pasa un montón esto, que la madurez emocional que uno va adquiriendo a partir de las experiencias, tanto en relaciones amorosas como en relaciones de amistad, van produciendo una sinergia, una energía en donde, citando a Cerati, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, en este sentido, siempre vamos a tomar algo de lo que vivamos, siempre vamos a tomar algo del vínculo y lo vamos a volver propio. Y antes que me digan, no es de Cerati, hay un montón de versiones, o sea, está de Jorge Drexler y de hecho creo que es una ley de la química que habla sobre nada se pierde, todo se transforma. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer el duelo sobre nosotros? ¿Nos podemos enojar con nosotros mismos? Sí. Yo creo que, de hecho, en terapia, una de las cuestiones más dolorosas y más sufridas a poder elaborar a nivel psíquico tiene que ver con el perdón hacia uno mismo. Poder en algún momento confrontarnos con la realidad, decir, uy, esto que me pasó en realidad tenía que ver un montón con cómo yo actuaba, con cómo yo pensaba, con cómo yo me vinculaba. Entonces empieza como decir, che, pero ¿por qué yo me expuse a esto? ¿Por qué me enfrenté a vivir esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no pude salir de ahí? ¿Por qué? Empiezan como un montón de dudas con relación a cómo uno actuó, que cuando entramos en esa vorágine nos enojamos un montón. Y esto es lo mismo que pasa en el duelo. Entonces, poder salir de esa emoción de enojo hacia uno mismo y de ponernos en esa posición crítica y juzgadora sobre desde dónde actuamos, desde dónde decidimos, desde dónde hacemos las cosas, y poder integrarlo hacia, ok, esto era una versión mía que no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy, que no tenía el nivel de experiencia que tengo hoy, que no tenía el mismo nivel de aprendizaje. Y es muy fácil criticarnos en el pasado con el diario del lunes. O sea, viendo lo que hoy sucede en nuestra vida, miramos para atrás y decimos, uy, ¿cómo que hice eso? O ¿cómo dije eso? ¿Cómo dejé que pase eso? Entonces, es un proceso, es una asimilación y una asociación de un montón de situaciones y elecciones que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida, que es doloroso. Entonces, el duelo para con uno mismo, en realidad yo creo que es una de las situaciones más fuertes y más continuas a lo largo de nuestra vida, porque vamos duelando versiones de nosotros mismos en cuanto vamos transmutando, vamos creciendo y vamos transformando lo que éramos en una versión que en el mejor de los casos es una versión que construye. Entonces, me pareció muy, muy significativa esta pregunta porque realmente el duelo es un concepto que principalmente se asocia a la pérdida de alguien físicamente, la pérdida frente a una muerte, pero los duelos suceden en un montón de situaciones en nuestra vida que nos invitan a poder
asimilar al objeto perdido o asimilar a la idea de uno mismo y poder ir transformándolo, y justamente lo sano de un duelo es poder asimilarlo y volverlo propio. Hay una frase de Freud que dice que frente al proceso de duelo o frente al proceso de una pérdida, nosotros volvemos nuestra libido, nuestra energía que estaba puesta en una persona, en un amigo, en una amiga, en un vínculo de pareja, o en este caso frente a el amor que nosotros teníamos frente a otra etapa de nuestra vida o a la perspectiva que nosotros teníamos de nosotros mismos en otra etapa de nuestra vida, y que en esto es necesario, o por lo menos sería esperable, que lo que nosotros podamos hacer sea tomar esa libido que está puesta afuera, volverla hacia nosotros mismos, volver esa energía que está depositada en un montón de objetos, volverla hacia nosotros mismos para poder volver a pensar en nuestro autoconcepto. O sea, poder volver a pensar, ok, ¿qué me hace bien? ¿Qué me hacía bien? ¿Esto me sigue gustando? ¿No me sigue gustando? ¿Me está resonando? ¿Cambié yo en mi relación con esta persona en determinado? Y que esto me parece realmente que está muy bueno poderlo hacer, no solamente frente a cuando perdemos a alguien, sino que sea un ejercicio continuo de poder decir, bueno, ok, ¿estoy pensando en mí? ¿Estoy pensando en lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que quiero construir en mi vida? Entonces, nada, me pareció muy significativa esa pregunta. Realmente creo que poder hacer los duelos frente a versiones de nosotros del pasado hace que podamos avanzar en la vida. Y en esto me quedan 10 minutitos y quiero hablar muy en líneas generales, pero si nosotros estamos pensando que tenemos etapas, que hay ciclos que van relacionados, o por lo menos no en tiempos cronológicos, pero sí en cuestión de etapas que vamos atravesando, que no es lo mismo el rol de niño que el rol de adolescente, que el rol de adulto, que el rol de adulto mayor, no es lo mismo. Nosotros podamos pensar que en eso no es solo que cambia nuestra personalidad y nuestra identidad, sino que cambian los roles que nosotros hacemos, y que frente a esto ocurren un montón de duelos frente a cuando se producen cambios en nuestra realidad, se producen cambios en nuestros trabajos, en nuestras aspiraciones, cuando aparecen no de la vida, o no necesariamente un no, sino que se produzca una situación que lo que provoque es un cimbronazo en nuestra estructura. Básicamente, si nosotros estamos acostumbrados a un determinado trabajo o estamos acostumbrados a un tipo de alimentación, por ejemplo, una persona que a una determinada edad de su vida le dicen que es celíaca o que necesita insulina, o que tiene picos de insulina, o no produce azúcar, o tiene un exceso de azúcar, o tiene mucha presión y tiene que cambiar algo en su vida y en su alimentación de manera drástica, en donde generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, a alguien que le diagnostican diabetes le guste mucho las cosas dulces, entonces tiene que duelar esa alimentación, y sí, porque la realidad es que acá es como una elección de cuido mi salud o dejo esto de lado, dejo mi autocuidado, dejo mi amor propio y finjo demencia para con lo que mi cuerpo está diciendo y sigo haciéndome daño. O cambiamos de trabajo, nosotros estamos acostumbrados a un trabajo, a una función en específica, a cumplir un determinado rol, y aparece un cambio. Y tengo pacientes que me dicen, che, a mí no me gusta el cambio. Y la realidad es que si nosotros nos detenemos en esta perspectiva de decir, a mí no me gusta, yo me resisto, yo no me puedo adaptar, y la realidad es que la vida cambia igual, y que si nosotros no nos disponemos a tratar de adaptarnos frente a los cambios que ocurren, quien sale perjudicado es uno mismo, porque nos estamos resistiendo a algo que inevitablemente va a suceder, porque la vida implica cambios. Entonces, el cambio en los roles es necesario y de hecho es lo que nos hace no sentirnos estancados en la vida. Entonces, cuando se producen estos cambios, siempre va a estar la apuesta hacia, ok, apuesto a confiar en mí, a que me voy a poder adaptar, a que quizás sí tengo que buscar nuevas herramientas, nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, pero lo afronto desde sentir que yo puedo.
o me voy al otro polo de decir, no, me resisto, me niego a aceptar este cambio que está sucediendo en mi realidad, entonces todo se vuelve gris, se vuelve negro, los trabajos que me aparecen son horribles, no me gusta, no me siento, o empezamos a mirarlo hacia un lugar de, ok, ¿y si esto en realidad me construye? ¿Y si este cambio que está pasando o este tiempo que la vida me está marcando como que no tengo que seguir por acá, en realidad es una nueva posibilidad de algo que va a construir? Porque en esto, la fuerza que tienen nuestros pensamientos en cómo nosotros interpretamos nuestra realidad es inmensa. Si nosotros pensamos que el cambio va a ser drástico y va a ser para peor, y lo estamos creando. O sea, nuestra realidad va a tornarse con este tinte. Y si nosotros pensamos que ese cambio en realidad nos habilita un montón de otras cosas, así sea que nos estén poniendo un no a algo que nos guste, quizás eso que nos gustaba nos estaba haciendo nocivo y el cuerpo nos pone un límite y nos invita a que tengamos un cambio en determinados hábitos que nos ayuden a sentirnos mejor, que nos ayuden a poder tener una vida más próspera. Entonces, realmente la posición que nosotros tengamos frente a los cambios, sea por la pérdida de una pareja, sea por la pérdida de amistades, sea por que nuestra propia personalidad va cambiando, o sea porque cambia algo en nuestro entorno, es necesario pensarlo como un proceso del cual tenemos que darnos el tiempo a poder atravesarlo, en donde mi consejo general y principal tiene que ver con que se dejen sentir lo que sea que sientan al principio y que en base de eso vayamos generando una brújula hacia qué lugares son más constructivos para nosotros. Bueno, era eso el planteo del programa de hoy, muy esbozado, nos fuimos a muchos polos, cada tema en particular creo que podría darse a un debate, a una charla, pero hoy les quiero agradecer por escucharme, espero que les haya sido llevadero el tiempo y el lugar de la charla, los invito a seguirme en Instagram como Nicole Belizambiotti y en @FamaTV, que nos pueden seguir en Spotify, en Instagram y también en YouTube. Si se suscriben, tienen la posibilidad de hacer comentarios durante el programa y si no, cualquier cosa me pueden comentar a mí a partir de mi Instagram. Muchas gracias, los espero el próximo jueves. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.